Lauro Rodríguez, especializado en la cobertura de la crisis por desaparición de personas que afleja a la sociedad de Jalisco, y ayer estuvo presente en en este rally de manifestaciones que hubo. Al menos tres familias y sus amigos y acompañantes se hicieron presentes en la glorieta de Dallas y los desaparecidos para hacer patente pues esta crisis y exigir a las autoridades apoyo para encontrar con vida a sus desaparecidos. Lauro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles a ustedes y a todas las personas que pues nos acompañan en este espacio. Como lo describes, pues estamos listos para hablar acerca de pues esta crisis de desaparición de personas que provocó que justamente el día de ayer hubiera 3 protestas en el área metropolitana de Guadalajara. ¿Qué viste en estas protestas de ayer, Lauro? ¿Hay algo distinto? ¿Son las mismas quejas? ¿Qué es lo que viste con estas desapariciones? Entre otras por la señora Alejandrina, que desapareció el 24 de julio, otro por la desaparición de dos hermanos, Emanuel y Ladis Núñez Mosquera, que están privados de libertad desde el 19 de julio, y uno más por el tema de Edson Edgardo Cuevas Sandoval. Hay varias coincidencias, podemos resumirlas en dos principales, que son personas trabajadoras, se las llevan ya sea de su espacio de trabajo o pues en el caso por ejemplo de Edson Edgardo Cuevas Sandoval, que lo llevaron o lo hicieron que se trasladara a la nueva central camionera de Guadalajara prometiéndole un empleo en Puerto Vallarta. Entonces estamos hablando de perfiles de personas trabajadoras, una empresaria del sector de las casas de cambio, dos trabajadores que son albañiles y que también tienen su propio pues comercio de verduras, y en el caso de Edson Edgardo Cuevas Sandoval, un joven de 19 años de edad que lo que buscaba pues era conseguir un empleo. También le prometieron que pues lo contratarían como albañil en el municipio de Puerto Vallarta. Entonces es la situación, una de las coincidencias que hay con estas 4 desapariciones, que son personas trabajadoras que se las llevan de su espacio de trabajo o que lo llevan con engaños a ese tipo de espacios como la nueva central camionera prometiéndoles un empleo. Y la segunda coincidencia que notamos es pues prácticamente este desdén de las autoridades de la Fiscalía Especial en Personas Exacto. Desaparecidas, que no cambia absolutamente en nada. El trato hacia las familias sigue siendo igual o incluso en algunas ocasiones peor que lo que han mencionado anteriormente las familias. Esto a pesar de pues las capacitaciones que dicen tener, de la contratación de personal que dicen haber, pero pues sigue el mismo trato hacia las familias. Platicamos con familiares de las 4 personas desaparecidas y la coincidencia es la misma. En la fiscalía no me quieren ya ni siquiera recibir, no me dan avances de la investigación, no me quieren pues decir si hay indicios nuevos o si no se ha avanzado absolutamente nada, y esto da la impresión de que las autoridades no están moviendo un solo dedo para encontrar a estas 4 personas desaparecidas. Por ejemplo, en el caso de Edson Edgardo Cuevas Sandoval, pues nos comentó su madre, Berenice Sandoval, que la fiscalía no quiere ni siquiera mostrarle un oficio que dicen ellos que realizaron para solicitar las cámaras de vigilancia de la nueva central camionera, por lo que no sabe si al menos ya hicieron ese paso, y estamos hablando de que el joven pues ya tiene casi un mes de desaparecido. En el caso también, por ejemplo, de la señora Alejandrina, que desapareció el 24 de julio, ellos se la llevan de Plaza Guadalupe cuando estaba saliendo de su casa de cambio, pues sus hijos mencionan exactamente lo mismo, que en la fiscalía no los quieren atender, que no hay ni un solo avance de investigación, tampoco sabe si ya se revisaron las cámaras de seguridad que hay en el lugar, a pesar de que pues ya pasó prácticamente una semana de esta desaparición. Y lo mismo ocurre con los casos de José Manuel Núñez y Ladis Gabriela Núñez. Ellos, sus familiares mencionan que tuvieron que salir a las calles, a la glorieta de los desaparecidos, por la falta de acciones de investigación de las autoridades. Lauro, y esto en un contexto en el que también publicabas las cifras que presenta el doctor Víctor Manuel González Romero, en una semana terrible en la que se rompieron récords de reportes de personas desaparecidas.
Así es, el investigador de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero, pues tiene una dinámica que nos ha servido mucho a los Exacto. periodistas y que debería servirle a toda la población para ir detectando, por ejemplo, focos rojos, para ir conociendo cómo se va dando la dinámica de la crisis de desaparición. Y en este ejercicio semanal que realiza de publicar, cuántas cédulas se difundieron por parte de la Comisión de Búsqueda en una semana antes, pues encontró que la semana pasada se rompieron absolutamente todos los récords de personas desaparecidas o de reportes de personas desaparecidas. Fueron pues más de 78 cédulas de búsqueda que difundió la comisión en la semana pasada, una cifra que no se había notado, que no se había presentado en ninguna otra semana desde mayo de 2022, que el investigador realiza sistemáticamente este tipo de análisis. Entonces estamos en un contexto en el que la crisis de desaparición de personas va aumentando de manera constante y pues se están disparando los casos, como ocurrió la semana pasada. Estamos hablando de que anteriormente 58 era el número de cédulas récord que se había tenido y pues ahora se tienen 20 más en una sola semana. Estamos hablando de que son más de 10 las cédulas que se publican de manera diaria o se publicaron de manera diaria la semana pasada, y esto habla pues de cómo ha ido creciendo la crisis de desaparición de personas, contemplando también lo que hemos encontrado también al revisar las estadísticas y las cifras de las autoridades, que pues se publican cédulas de personas desaparecidas únicamente de una de cada 4. Entonces, pues con esos indicadores, con esta situación y estos datos que se tienen, pues es un reflejo de cómo va en crecimiento, en aumento esta crisis de desaparición, en lugar de pues estar contenida, en lugar de tener un freno, y todo esto pues lo mencionan las propias familias y los colectivos, pues porque no hay una política preventiva en el estado de Jalisco. Y me quisiera detener, Lauro, en esto que mencionabas acerca de lo que dicen los propios familiares. Está la terrible dolor, angustia de tener un hijo o hija desaparecida, y me parece que la respuesta de las autoridades va desde la falta de empatía hasta la negligencia para darles una respuesta pronta y expedita, con estas quejas que ya señalabas de los casos solamente de los que se manifestaron el día de ayer, pero parece ser que son los que se reproducen de parte de los familiares que están buscando a sus desaparecidos. Así es, esta falta de empatía de las autoridades, esta revictimización, en ocasiones criminalización que hay en la atención hacia las familiares de personas desaparecidas, lo que genera es obligar a nuestras familias a salir a las calles a hacer exigencia. Después de estas 3 manifestaciones, el día de hoy el fiscal Luis Joaquín Menéndez Ruiz ya dio alguna información relacionada con estos casos, al menos para reconocer que existen estos casos, esas desapariciones. Y todo esto pues se desencadena de las manifestaciones que hubo el día de ayer. Si las familias no hacen este tipo de presión, pues no tienen ningún tipo de resultado por parte de las autoridades. Un hecho que es básico en los protocolos que debería seguir la autoridad, que es revisar las cámaras de seguridad cercanas a la zona de donde se dio la desaparición, y que esto tiene que ser una acción de búsqueda inmediata, pues al día de hoy, cuando ya ha pasado un mes, cuando ya pasaron 2 semanas o 3 semanas de las desapariciones de esas personas, a las familias ni siquiera les puede decir su Ministerio Público, su policía investigador, si ya pudo revisar esas cámaras de seguridad. No puede ni siquiera decirles un sí o un no a la pregunta de ya revisaron las cámaras de seguridad. A ese nivel de desatención y de revictimización y de falta de empatía, pues se llega con las autoridades actuales que hay pues en el estado de Jalisco, que ya ni siquiera quieren recibir a las familias en la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, y ahora alegan que tienen una sobrecarga de trabajo, como le dijeron a la señora Berenice, la madre de Edson, que el jueves terminaron por decirle eso, que ya no iban a alcanzar a atenderla porque había muchas personas que atender y no era no era el único caso de
una persona desaparecida. Entonces, a ese nivel pues se ha llegado en el estado de Jalisco con esta situación de la revictimización por parte de las autoridades. Qué irresponsable, porque si fuese un auto, ahí sí salen rápidamente a presumir que encontraron, gracias al sistema de videovigilancia, un vehículo robado. Lauro, te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Quería preguntarte ahorita que comentabas declaraciones del fiscal el día de hoy, me parece que también amplió un poco la información sobre las 4 mujeres desaparecidas, trabajadoras de centros cambiarios. ¿Tienes tú la información? Porque sabemos del caso de la señora Alejandrina Arellano, que fue una de las, sus familiares protestaron ayer, pero las otras 3 víctimas, me parece que solo dieron el nombre de ellas, Ramona, Rosa María y Rocío Berenice. ¿Traes algún dato adicional de parte de la Fiscalía? Pues al menos la Fiscalía ya el día de hoy reconoce esta situación que no había querido reconocer, que no es un solo caso relacionado a temas de las casas de cambio, sino que, como bien lo describe, son 4 las mujeres que fueron desaparecidas con este mismo modo de operación. Al salir de la casa de cambio, pues son en este caso desaparecidas por un comando. De las otras 3 mujeres, la desaparición ocurrió el 25 de julio. La Fiscalía confirma que hubo violencia en la desaparición, como bien lo describes, de Ramona, de Rosa María y de Rocío Berenice. Ellos estaban cerrando la casa de cambio ubicada en la Avenida Naciones Unidas, cuando un comando de entre 10 y 12 personas armadas pues se las llevaron en una camioneta, y todo esto pues se dio en medio de un contexto de violencia. En este sentido, pues menciona el fiscal que los hombres encargados de estas casas de cambio son pues hermanos de pues en este caso de las personas desaparecidas en cada hecho. En este sentido, pues también mencionó el fiscal pues que es la única información que se tiene pues hasta el momento. Hay que puntualizar que ni de Ramona, tampoco de Rosa María y de Rocío Berenice hay una cédula oficial de búsqueda. De quien sí se tiene una cédula, pues es de la señora Alejandrina, que pues el día de ayer sus hijos salieron a protestar. Gravísimo, esas 3 se sumarían a las 78 que lleva el registro del doctor Víctor González Romero, terrible. Finalmente quería preguntarte, Lauro, sobre las protestas de ayer que bien nos comentabas. ¿Qué respuesta había de las transeúntes, de las personas que pasaban por la glorieta? Recordando, pues es domingo, sobre todo en la mañana hasta las 2 de la tarde está la vía recreativa. ¿Había expresiones de empatía hacia estas familias que estaban protestando ahí en la glorieta? En la glorieta la gente, los conductores estaban pues divididos. Había quienes sí pues se sumaban a las acciones de protesta con el claxon, o eran tolerantes con los cierres parciales. Incluso coincidió que el día de ayer también estaba el colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco haciendo una colecta para realizar sus labores de búsqueda, y los conductores, mientras estaba cerrada la calle, pues aprovechaban para hacer sus donaciones. Entonces había quien pues sí tenía empatía hacia la situación, pero había quienes no, había quienes sí les gritaban, quienes se molestaban con las familias porque cerraban el tránsito en esta glorieta. Entonces pues todavía sigue esta pues división entre cómo se ve la crisis de desaparición de personas. Claro. Desde la gente que vive en la ciudad. Esto pasó algo contrario en la Central Camionera, donde fue la otra manifestación. Allá sí hubo pues mucha empatía por parte de la población. Incluso quienes estaban en la central se quedaban a platicar con los familiares para hablar justamente acerca de la situación de inseguridad que rodea a esta zona de los límites de Tlaquepaque y Tonalá. Muy bien. Lauro, pues te agradecemos enormemente que hayas aceptado conversar con nosotros y nos compartas esta crónica de lo que viste ayer y también de lo que está ocurriendo, que tú conoces muy bien en esta crisis por desaparición de personas. Te agradecemos mucho que hayas aceptado el contacto con nosotros, Lauro. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, Lauro Rodríguez, colega periodista del diario NTR, quien es uno de los colegas que más se ha especializado en la cobertura justamente de esta crisis por desaparición de personas, asistiendo a las manifestaciones, dando seguimiento a la información de las autoridades y de los expertos. Y lamentablemente, pues
Esto tenemos que hacer, especializarnos en algo que no debería ser como una rama del periodismo, la cobertura de personas desaparecidas, que lamentablemente sigue siendo el principal problema social y político que tenemos en Jalisco, a pesar de que ya para el gobierno parece que no existe. Es más importante una copa de fútbol entre los equipos de todo el estado y otros asuntos, pero ya prácticamente parece ser que no es una prioridad para el gobierno del estado esta crisis por desaparición de personas. Solo para cerrar la información que se acaba de confirmar hace algunos instantes, también con declaraciones de la Fiscalía, que ya son 29 las bolsas con segmentos humanos localizadas en esta fosa nueva en Paraísos de El Coli. Les comentamos hace unos minutos, la información preliminar eran 18 bolsas, va creciendo lamentable. Vamos a una pausa y regresamos para comentarle la información que tenemos hasta este momento de la reunión de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos que tuvieron con el presidente, y parece ser que apenas hace unos minutos acaban de entrar a una reunión por separado con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Vamos a la pausa y volvemos. Ya regresa Cosa Pública 2.0.